Buenas noches, profesor. Soy el alumno Gabriel Alessandro Machaca Pérez y esta es la sustentación de mi ejercicio número uno. Bueno, el ejercicio número 1 nos dice que en el circuito mostrado en la figura el conmutador ha estado en la posición A durante un largo periodo de tiempo y en el instante que t va a ser igual a cero, cambia inmediatamente a la posición B. Bueno, el primer inciso nos pide determinar los valores antes de la conmutación de IX, BO, BX y BL. Bueno, como nos dice antes, la conmutación va a ser cuando t va a ser menor que cero. Por tanto, no va a cambiar a la posición B, se va a quedar todavía el conmotor va a estar en la posición A. Por tanto, nos quedaría el siguiente circuito, donde recorre solo la posición A y bueno, el condensador queda abierto en esa parte. Bueno, acá aplicamos un método de mallas, tenemos la malla I1, la malla I2 y la malla I3. Bueno, acá podemos ver que la malla I2 va a ser igual a la menos IX, ya que están en contra. Eh, bueno, el voltaje en BX va a ser igual a 20 voltios, esto porque debido a la fuente que tiene acá a su costado, ya que están en paralelo, y el voltaje BL antes de la conmutación va a ser igual a 0 voltios, ya que porque en este caso aquí está cortocircuitado. Y bueno, acá resolviendo de la malla I1, en el malla I1 nos queda la siguiente ecuación, de la malla I2 nos queda la siguiente ecuación y de la malla I3 nos queda la siguiente ecuación, para no ser muy larga la explicación. Todo esto es más que todo aplicando, ¿no?, el método de corriente de malla. Y bueno, ya, acá reordenamos las ecuaciones en un sistema de ecuaciones para luego poder resolverlo por el método de Gauss-Jordan. Y bueno, ya, simplificando nos quedaría los siguientes valores, que la malla I1 va a botar un valor de 0,075 amperios, la malla I2 de 0,5787 amperios y la malla I3 de 0,911 amperios. Bueno, como ya dijimos, la malla IX antes de la conmutación va a ser igual a menos, no, perdón, IX antes de la conmutación va a ser igual a menos la malla I2. Por tanto, nos quedaría que IX antes de la conmutación va a ser igual a menos 5787 amperios. Y el voltaje BO antes de la conmutación va a ser igual a el valor de el voltaje en esta resistencia más la fuente de 20 voltios. Por tanto, nos quedaría que el valor de la malla I1 es 480 ohms, acá hubo un pequeño error, y más 20 voltios, por lo cual nos quería que fuese igual a menos 16 voltios. Bueno, el segundo inciso nos pide que, igual, los mismos valores, pero en este caso todos después de la conmutación. En este caso, como nos pide después de la conmutación, es mayor que cero, entonces ya pasaría a la posición B y se tomaría todo el circuito en general. Bueno, pasando a la resolución, el circuito lo dividí en dos partes. Una parte que lo hice con el método de corriente de mallas y la otra parte que lo hice con, bueno, la reducción de resistencias, ¿no?, y un poco de ley de Ohm. Bueno, en la primera parte del circuito, la primera mitad, bueno, aplicamos método de corriente de mallas igual que la otra. Tenemos la malla I1, la malla I2 y nos quedarían estas dos ecuaciones. Igual, ordenamos las ecuaciones por un sistema de ecuaciones, resolvemos por el método de Gauss-Jordan y nos quedan los siguientes valores. Por tanto, la corriente IX después de la conmutación va a ser igual a menos la corriente I2. En este caso va a ser igual a menos 0,56 amperios. Y bueno, por ley del capacitor sabemos que el voltaje antes de la conmutación va a ser igual a después de la conmutación, por tanto va a ser igual a menos 16 voltios. Aquí hicimos ya una reducción de resistencias, ¿no? Acá tenemos dos resistencias en paralelo, de 960 y 480. Y entonces hacemos la resistencia equivalente va a ser igual a menos, 960 a la menos 1 más 480 a la menos 1, todo esto a la menos 1, ¿no? Y bueno, la resistencia equivalente nos queda 320 ohms. Acá tenemos ya 320 ohms, el voltaje L, y bueno, sabemos que el voltaje de esta resistencia va a ser igual a 320 ohms por la corriente, ¿no? La corriente IL, que va a ser igual a menos 0,075 amperios, nos quedaría menos 24 voltios, que tenemos acá ya puesto. En este caso está invertido los voltajes porque es menos. Y bueno, acá sabemos que bueno, la sumatoria de voltaje va a ser igual a cero, por tanto sumamos todos los voltajes en el circuito presente y nos quedaría despejando que el voltaje BL va a ser igual a menos 12 voltios. Y bueno, como sabemos, el voltaje BX va a ser igual al valor de voltaje del inductor o de la bobina, más el valor de la fuente de 20 voltios, y nos quería que va a ser igual a 8 voltios. Bueno, el tercer inciso nos pide que tenemos que determinar los valores
derivada de BO después la conmutación respecto de t y de la derivada de BX después la conmutación respecto de t y el mismo caso para la corriente IL. Bueno, acá es más que todo por fórmula, ¿no? Bueno, sabemos que la derivada del voltaje después de la conmutación de respecto de t va a ser igual a la corriente por el valor del capacitor. Acá reemplazamos los valores y nos quedaría que, bueno, va a ser a menos 6 por 10 a la 6 el valor de esta. Bueno, en este caso para el valor de la derivada de la corriente y después la conmutación respecto de t va a ser igual, ya sabemos que igual por fórmula, al voltaje por el valor de la bobina, ¿no? Y bueno, reemplazando nos quedaría igual a menos 24.000. Bueno, para hallar el valor de la derivada de Bx de t, como ya sabíamos esto porque Bx va a ser igual a Bl más 20 voltios, hacemos una derivada y derivando nos quedaría el siguiente valor, donde acá ya tenemos los valores previos hallados, ¿no? Entonces solo es cuestión de reemplazar y nos quedaría que el valor de la derivada de Bx respecto de t va a ser igual a 1,68 por 10 a la 6. Y bueno, acá es un resumen general de todas las respuestas que nos piden en el problema.